darle contexto a nuestro siguiente invitado, leo lo que escribe el maestro Carlos Albert, a quien le mando un saludo. El gran Carlos Albert escribe en Twitter: acusar de corrupto al hijo de Andrés Manuel López Obrador por tener una casa en Estados Unidos implica y ensucia igualmente a todos los mexicanos que tienen casa en Estados Unidos. O sea, no mamen, dice Carlos Albert. Pues sería bueno iniciar una campaña en un descuido, y muchos paisanos que tienen, son dueños de algún restaurante o de alguna empresa, por pequeña que sea, andan en esos niveles. Digo, por ahí va la cosa. Dice Vero Islas: esa obsesión diabólica por Andrés Manuel López Obrador es enfermiza, deberían atenderse. Carmen Aristegui publica: al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, dice Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de la casa en Houston. Bueno, para hablar de este y otros temas, saludo a otro maestro, al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, miembro de esta familia sin censura, un periodista de a pie, un periodista independiente, crítico, muy atacado, por cierto, en redes sociales, profesor académico universitario. Le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Luis Guillermo, gracias por tu paciencia. ¿Cómo andas? Mi querido Vicente, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Ya te extrañaba, te ofrezco una disculpa a ti y a la audiencia de Sin Censura. La semana pasada tuve problemas técnicos, problemas de renovación de la instalación eléctrica en este espacio, y pues no tuve oportunidad de conectarme, pero hoy estoy aquí con mucho gusto y muy feliz de volver a verte y platicar contigo. Como diría aquel gran filósofo, ¿no? Oh, qué gusto de volverte a ver, el grande del norte, don Rigo Tobar. Oye, querido Luis Guillermo, a ver, dame tu visión. Te he estado leyendo en redes, pero quiero que se lo digas a la audiencia de Sin Censura. ¿Qué piensas de la nota bomba publicada por Loret de Mola, replicada por Carmen Aristegui, la que tanto cacarean en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, sobre la forma en que vive el hijo de Andrés Manuel López Obrador con su esposa, con su familia allá en Houston, Texas? Hoy el presidente dice que sus hijos no tienen mano en el gobierno, que sus hijos no tienen nada que ver en el gobierno. Se las está poniendo de pechito. Si hay verdaderamente algo que dar a conocer, es eso. Si hay algún contrato en el que metieron la mano los hijos del presidente, que lo den a conocer. Si hay algún privilegio del que ha gozado la señora, la esposa del hijo del presidente, que lo den a conocer. Si no, pues ya lo he dicho varias veces, no lo van a hacer, pero deberían de disculparse con sus audiencias, Luis Guillermo. Creo que ya hemos entendido muy bien, las mexicanas, los mexicanos, el trabajo que hace Carlos Loret en Latinus, y ya lo hemos identificado con mucha precisión. Su fin último en ningún momento y de ninguna manera es la información, y de ningún modo la revelación de asuntos periodísticos que puedan sustentarse sólidamente, fehacientemente, en datos, en pruebas, en pues elementos que permitan la veracidad. Hemos conocido ya en muchas ocasiones que lo que intenta hacer esta plataforma financiada por grupos políticos y empresariales adversos a la Cuarta Transformación es única y exclusivamente sembrar la duda sobre el principal activo político del presidente López Obrador, que es la honestidad, que es la transparencia y que es la completa distancia de la corrupción y la austeridad. Y me parece, lo digo con toda honestidad y lo digo con toda esta simpatía que siento por la Cuarta Transformación, que el presidente de la República se equivoca al enojarse
con el trabajo que está haciendo Loret de Mola. Tiene que entender el equipo que rodea al presidente de la República que es importantísimo hacerle ver que el periodismo político como el que hace Loret de Mola solo es relevante cuando logra que su destinatario reaccione. Y el presidente de la República debería circunscribir a la verdadera dimensión de estos asuntos sus señalamientos, no enojarse, no echar diatribas en contra de Loret, simple y sencillamente desmentir sin enojo, sin furia, sin ningún tipo de animosidad, porque en cada reflexión que el presidente de la República hace hacia el trabajo de Carlos Loret y de Latinus, lo único que está logrando es catapultarlo aún más, hacerlo más grande de lo que es. En el periodismo tenemos una máxima, mi querido Vicente, en el periodismo político. El periodista político solo es importante en función de las reacciones que provoca en los políticos a quienes señala. Entre más se enojan por lo que sacas, más fuerte te vuelves como periodista. Y el presidente de la República está cometiendo un grave error, haciendo fuerte a Latinus y haciendo fuerte a Carlos Loret, cuyo trabajo periodístico es absolutamente poco profesional, es absolutamente sin solidez, es completamente mal hecho. No hay ningún asidero con la veracidad y quizá la única intención que ha logrado y que ha obtenido es hacer que el presidente se mueva de su centro discursivo. Me parece que es muy importante, y lo digo como una sugerencia, me atrevo a hacerlo, que los comentarios en torno de este tipo de productos informativos, llamémosle con todas las comillas del mundo, que publica Latinus, pues deban ser desmentidos por la señorita Vilchis, por el propio Jesús Ramírez Cuevas, y que no se permita que el presidente entre a esta discusión. Me parece también, mi querido Vicente, que la sociedad mexicana pone ya claramente en el nicho que le corresponde al trabajo que están haciendo este tipo de informadores que trabajan para el viejo régimen y trabajan para la restauración del viejo régimen. La sociedad les da la espalda, la sociedad no les cree, la sociedad repudia ese tipo de trabajos. No hay más que ver, prácticamente nadie discute estos temas más allá de los medios de comunicación tradicionales. Por eso es tan importante que el presidente de la República no se trence en la discusión con Latinus, que no se enoje, que no reaccione como reaccionó esta mañana. Sí, Carlos Loret hace un periodismo miserable. Sí, Mexicanos contra la Corrupción tiene una agenda política más que periodística, pero el presidente de la República pierde más señalándolos que ignorándolos, porque les da la vida que la sociedad mexicana ya no les concede, porque les da el oxígeno que necesitan para seguir vigentes cuando la sociedad mexicana ya se los negó. Y es que por todos lados anda el golpeteo. Por ejemplo, estaba viendo a León Krause, el hijo de Enrique Krause, defendiendo a Víctor Trujillo. Veo a Jorge Ramos, creo que sin mucho contexto, hablar de asesinatos de periodistas, entrevistando a Claudia Ramos, la jefa de análisis de Animal Político que el presidente exhibió la semana pasada como un medio conserva. Y Jorge Ramos desde Estados Unidos dice, por ejemplo, los muertos de Andrés Manuel López Obrador, desde que AMLO llegó a la presidencia, han asesinado a 105,445 mexicanos. De seguir así su gobierno,
se convertirá este año en el más violento de la historia moderna. También va camino a convertirse en el más letal para los periodistas. Ya van 28. Por todos lados, los frentes contra el presidente. Y algo que tengo que decir, Luis Guillermo, es que en esto creo que sí tiene razón Gela Huerta, la ex diputada federal de Morena por el Estado de México, que no hay otra persona que le haga frente a esos dardos más que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta estrategia que eligió el presidente también es muy desgastante, porque es o el presidente o literalmente no es nadie. Exactamente, ese es el gran punto en este momento. Me parece que estamos ya enfrente de una de las más articuladas estructuras de golpeteo informativo en contra de la Cuarta Transformación, porque prácticamente todos los enemigos del gobierno del presidente López Obrador están ya en la misma dinámica de golpeteo y de embestida en contra de su gobierno, y no hay prácticamente ninguna estructura desde la Cuarta Transformación que se contraponga a este tsunami de desinformación y ataques. Y me parece, y lo digo con toda honestidad, que hubo una equivocación mayúscula por parte de la estructura que rodea al presidente de la República de no construir sus propios aparatos mediáticos que se opusieran a esta andanada, mi querido Vicente, quienes intentamos desde los espacios alternativos construir una narrativa menos tergiversada, una narrativa de veracidad sobre lo que está ocurriendo en México. Prácticamente estamos solos. No hay estructuras en el gobierno del presidente López Obrador que respondan. No existe prácticamente ningún aparato. El proyecto aquel de construir la BBC de los medios públicos que iba a llevar a cabo Genaro Villamil se quedó en promesa, y prácticamente no hay ningún medio público o privado que refleje lo que realmente está ocurriendo en México sin manipulación y sin tendencia al golpeteo. Es muy grave, absolutamente grave. Lo único que salva la credibilidad del presidente de la República, pues es su absoluto nivel de popularidad, mi querido Vicente, que no lo pueden derrumbar ni con todas las embestidas mediáticas. Es tan fuerte y es tan sólido que incluso logra sobrepasar este océano de desinformación, pero es sumamente desgastante, como dices, y se le nota al presidente de la República el fastidio cuando, como hoy, le preguntan sobre los mismos temas mentirosos, los mismos temas tergiversados, y responde pues como respondió hoy. Es muy fácil, mi querido Vicente, desmentir el reportaje que publicó Mexicanos por la Corrupción y Latinos. Es un reportaje que no tiene prácticamente ninguna evidencia clara y precisa de corrupción, pero todo es suposiciones, todo es mala leche, todo es sembrar la duda. Y ahí, mi querido Vicente, no le toca al presidente entrar al quite, le toca al equipo de comunicación del gobierno federal, a todos, no solo al equipo de Jesús Ramírez Cuevas, sino a toda la estructura de comunicación del gobierno mexicano, porque son quienes tienen la información fidedigna y clara de todo lo que está ocurriendo en el país. El llamado es: no dejen solo al presidente, no lo dejen solo, porque la guerra, la más grande de todas las guerras desinformativas, apenas empieza. Pues yo nada más quiero aclararle a la gente que está opinando que creo que entendieron mal lo que dice Luis Guillermo Hernández. Heidi Rivera dice, pero ¿quieres que se calle? No. Dice Mario, quieren que el presidente se calle, ni madres, ni madres. No, no está diciendo que el presidente se calle.
que el presidente no le dé vuelo a esos que lo único que quieren es su reacción para seguir creciendo y para seguir generando el ruido que buscaban. Si el presidente no le responde, de acuerdo a lo que está diciendo Luis Guillermo Hernández, no se magnifica la nota. Y bueno, pues muy interesante el análisis que hace Luis Guillermo. Yo soy más, pues más de confrontación. Yo sí creo que el presidente debe de responderles, pero bueno, de eso se trata sin censura. Las diferentes visiones creo que son para beneficio de la audiencia al final, querido Luis Guillermo. Creo que el presidente no debe callarse nunca, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, pero su equipo tiene la obligación de proteger el mensaje que va a dar el presidente de la República para que no se someta a un golpeteo como el que pretenden hacer. Llamémoslo en términos muy llanos, mi querido Vicente, para que no se metan los chingadazos contra la pandilla. Su barrio, el barrio del presidente, tiene que respaldarlo para que él no se ensucie las manos con la basura. Pues qué interesante cómo lo planteas, y hablando precisamente de trancazos, mi querido Luis Guillermo Hernández, ¿cómo viste lo de la plenaria de los legisladores de Morena a la que asistió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández? Vaya estate quieto que le puso a Ricardo Monreal, y ¿sabes qué? Cada vez veo más fuerte a Adán Augusto López Hernández rumbo al 2024. Es mi perspectiva. Creo que está haciendo un excelente trabajo y sin andarse por las ramas. Le dijo lo que le tenía que decir en su cara a Ricardo Monreal y se los digo, panchos, para que lo entienda Ricardo, Luis Guillermo. Fíjate que qué bueno que comentas y que traes al tema este asunto de la presencia de Adán Augusto Santiago, de Adán Augusto en gobernación, porque se conecta muy bien con lo que te acabo de comentar. Cuando el presidente de la República tiene a una persona eficiente en un espacio donde hay problemas, donde hay movimientos inusuales o donde hay grilla, le sirve mucho al presidente desentenderse porque confía en un buen operador. Es el caso de Adán Augusto, porque en la Secretaría de Gobernación hacía falta un político que no solo supiera las maneras de la política federal, sino que también supiera las maneras de la política de cañería. Conocer cómo es el aparato político mexicano, que tiene un alto nivel, pero que también tiene sus bajos fondos, sirve mucho para operar, para desarticular asuntos, para desactivar bombas. Y es lo que ha llegado a hacer Adán Augusto a la Secretaría de Gobernación. Se nota que hay un secretario de Gobernación trabajando, mi querido Vicente, en los problemas, desarticulando bombas, desarticulando grillas, desarticulando entramados. Y eso es lo que tiene que hacer el equipo del presidente López Obrador en el resto de los ámbitos, incluido el de la comunicación. Quitarle problemas al presidente de la República. Por eso creo que es muy importante analizar lo que está ocurriendo en gobernación a la luz de los resultados específicos que van obteniendo. En menos de un mes, Adán Augusto desarticuló la total rebambaramba que había en el Senado de la República, en la bancada de Morena. Y no solo desarticuló las pretensiones de liderazgo de Ricardo Monreal, que prácticamente, Vicente, quería tener un poder paralelo al del presidente de la República en el poder legislativo, y movió sus piezas para convertirse en el eje de las decisiones legislativas desde el Senado de la República, y con una mano de discurso suave,
pero brazo de hierro, Adán Augusto dio un toque en la mesa y le dijo a Monreal: aquí el presidente de la República es el que manda. Y aquí lo que se hace es llevar a cabo el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y me parece que ese golpe, insisto, suave en el discurso, pero con mano de hierro en el escritorio, mi querido Vicente, se notó. Habría nada más que analizar, mi querido Vicente, las caras de Monreal mientras el secretario de Gobernación daba sus reflexiones en la plenaria de este fin de semana. Habría que analizar lo que dijo después, el rostro desencajado que le borró toda sonrisa al zacatecano que ya se veía como un hombre poderoso, casi tan poderoso como el presidente de la República. A eso me he referido, mi querido Vicente, cuando hablo de que no deben dejar que el presidente se meta a las peleas de barrio en los bajos fondos de la comunicación mexicana. Para eso está su equipo, para eso está Adán Augusto y lo está haciendo muy bien. Ahora hace falta observar lo que viene, porque se planteó ya una estrategia política desde Gobernación muy interesante, mi querido Vicente. Desde allí se va a empezar a discutir, se va a empezar a operar y se está ya definiendo lo que viene: reforma electoral, reforma eléctrica y todos aquellos pendientes que permitan a la Cuarta Transformación concluir las reformas constitucionales que están esperando. Una gran sorpresa, la de Adán Augusto, por supuesto, como secretario de Gobernación, y pone al presidente de la República con un pendiente menos. Así es, pues, Luis Guillermo Hernández, si me permites, te estaré buscando para escuchar tus opiniones, tus comentarios, porque cómo hay carnita, cómo hay temas, y si no puedes por cuestiones de agenda, te buscamos en tu canal de YouTube, te buscamos con tus opiniones en redes sociales. ¿En dónde te apoyamos, querido maestro? Como siempre, Vicente, sabes que estoy a la orden y a la hora que se necesite estoy para Sin Censura, como siempre. Y bueno, en mis redes sociales, ya saben, Luis Guillermo Hernández, Sexta W, mi canal de YouTube, que ya llegó al 500,000 de reproducciones, que yo solito me gané, mi querido Vicente, y me tiene muy contento. Y te agradezco el apoyo, por cierto, a este espacio, y en las redes sociales también de la Sexta W y de Luis G. Hernán en Facebook, en Twitter y en las demás plataformas. Ahí andamos, mi querido Vicente, haciendo camino al andar. Así, solamente así se puede avanzar. Por lo pronto, te mando un abrazo, Luis Guillermo, y estamos al pendiente. Mi cariño a toda la gente de Sin Censura. Gracias. Cómo hay temas. Y el buen Toño Ruiz